tardes a todos, a todas y a todos. Desde el Centro de Estudiantes, como ya saben, estamos impulsando políticas de género y políticas vinculadas con la diversidad sexual. Y en esta oportunidad les queremos presentar a Facundo Soto y a Hilda Palmieri, que van a hablar sobre la historia de la comunidad LGBT en Argentina, más centrados, digamos, en las últimas décadas del siglo XX. ¿Sí? Bueno, no sé si ustedes se quieren presentar o los presento otros. Presentar los presidentes. Bueno, Facundo es narrador, es poeta, periodista y psicólogo. Colabora en Página 12, en revista Gente Rara y la revista Gay Plus Art. Coordina el laboratorio de literatura gay queer en el Centro Cultural Ricardo Rojas y dio numerosas charlas y conferencias sobre teorías queer. Hilda Palmieri es psicoanalista y docente, autora del libro sobre familias homoparentales, Paulina y Juana forman una familia, ex integrante de psicología de la Federación Argentina LGBT y forma parte de la red de psicólogos feministas. Así que bueno, muchísimas gracias por venir y gracias también a ustedes por asistir. Es muy importante para nosotros esta oportunidad que tenemos de tenernos ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, gracias por presentar. Ahora sí. Bueno, gracias por estar acá. Vamos a compartir un ratito. La idea es darles un panorama sobre los movimientos, el colectivo LGBTIQ. Está bueno hacer una especie de retrospectiva y ver un poquito los orígenes. Yo estuve estudiando bastante el tema y me sigo asombrando al día de hoy de muchas cuestiones, ¿no? Hace un tiempito empezó todo el tema del aborto, el tema como más masificado de alguna manera, en contra del patriarcado, el machismo, digamos, a tomar conciencia. Por ahí muchas personas que no habían pensado en eso. Y bueno, esto que estalló ahora, digamos, tiene su origen en otras décadas. En el año 72, por ejemplo, cuando se fundó el Frente de Liberación Homosexual, el FLH. Les quiero contar un poquito sobre este frente, que fue como el primero, el pionero de Latinoamérica y que dio origen a todo lo que está pasando ahora. A mí lo que me parecía muy loco es que en esa época se hablaran de esas cosas. Navegando un poquito, pues vuelvo y les cuento bien los orígenes, quiénes estaban ahí, cuál era el objetivo. Hay cuestiones que son como, en algún punto pasó poco tiempo, pero son como medio disparatadas, como medio increíble pensarlas hoy, pero bueno, pasó y no hace mucho tiempo. ¿Contra qué peleaban ese tipo de cosas? Una anécdota graciosa es que, por ejemplo, para el Día de la Primavera, la gente del Frente de Liberación Homosexual, años 72, 73, hacían con cartulina frutas y flores y escribían mensajes, como por ejemplo, machismo igual fascismo, o mi cuerpo es mío, o date lugar para el goce, soltate, cosas que están buenas y que por ahí hoy están como en moda y bueno, ya venían desde antes. ¿Podemos bajar un poquito la luz así vemos más el power? Sí se puede, si no, no hay problema. Agus, ¿tú ves? Vos que estás allá. Pues estaría bueno que charlemos. La idea también es que se les genere alguna pregunta. No. Las dos de abajo son. Ahí está, ahí va. Que se genere alguna pregunta. Bueno, en cuanto al contexto, el Frente de Liberación Homosexual, el FLH, nació en primer año del gobierno militar. Estaban todavía los militares cuando se produjo este adoctrinamiento, que en realidad lo interesante es que lo innovador es que vinieron a politizar el sexo. Era como impensable la política por un lado y el sexo por otro. Entonces, meter al sexo dentro de la política era como algo muy loco. Como hablar de sexo en un partido político. Y el FLH, desde el primer momento, partió teniendo alianzas con el feminismo. Y con todos los grupos disidentes, digamos, con todos los grupos que quedan afuera, los grupos minoritarios, que por ahí no tenían voz o voces,
por eso para mí es importante y me sigue asombrando Néstor Perlonger, que era como líder del movimiento del FLH, que era super queer, el tipo, antes de que se escribían las teorías queer. En el año 91 se escribieron las teorías queer, y él todo esto ya lo venía pensando. Las teorías queer no es algo académico que se escribió, sino que surgió de estudios filosóficos, sociológicos y de lo que pasaba en la calle, de este activismo que venía a decir algo, ¿no? Y bueno, y esto me parece importante de meter a la política, meter al sexo en la política, politizar, erotizar la política, ¿no? Alianzas con el feminismo, y querían hacer alianzas con los partidos políticos. Este tipo Perlonger era troquista, y en el Partido Comunista, que suponía que era como de vanguardia o que eran súper abiertos y anarquistas, no les daban lugar porque eran súper machistas. Entonces, bueno, fueron a lo que era como lo más innovador en esa época, la Juventud Peronista, que hubo elecciones, Cámpora era el presidente, que fueron a recibir a Perón a no sé dónde, a Ezeiza. Y hay una anécdota que es medio graciosa, que en realidad es patética. Eran tipo 20 personas, en realidad eran 100 personas, el Frente de Liberación Homosexual, divididos en distintos grupos. Grupos de estudios, grupos universitarios, Grupo Eros, que era donde estaba Perlonger, que era como el más grosso, el más vanguardista de alguna manera. Y había un grupo también de religiosos católicos. Y bueno, entonces cuando fueron a ese evento Plaza de Mayo, estaban con las pancartas, qué sé yo, y se metieron con la Juventud Peronista, que era como lo más progre, lo más cool de ese momento, y le empezaron a cantar un cantito: no somos putos, no somos faloperos, somos no sé qué, aliados de la... no sé, por ahí está bien el texto, pero era como un bajón, era como, bueno, no tenemos lugar en ningún lado, ningún partido político se quiere aliar con nosotros, este prejuicio de, digamos, puedes simpatizar, puedes darle una mano a alguien que sea una minoría, que esté luchando por sus derechos, y no por eso tenés que tener, por ejemplo, esa disidencia sexual, la podés tener o no, pero este prejuicio de, bueno, si bajo nuestro ala está el Frente de Liberación Homosexual, van a pensar que nosotros también somos gays, y no está bueno, y también la marginación de los partidos políticos. Es importante marcar esto, ¿no? Que buscaban una alianza con partidos políticos, y en esa época los partidos políticos se abrían, no querían tener nada que ver con el FLH. O sea, que sufrían la discriminación por todos lados. Uno lo cuenta ahora, pero en su momento es como bastante patético, que en ningún lugar te acojan, no está bueno. Y para contextualizar, a mí me llamó mucho la atención que era épocas obviamente medio impensable para nosotros que estamos acostumbrados a internet, celulares. Bueno, no había celulares, no había internet, y el FLH estaba muy conectado con otros países de Latinoamérica, pero íntimamente comunicados. Yo no sé, habría que estudiar cuánto tiempo en el año 72 tardaba en llegar una carta a Europa. Bueno, también viajaban, porque después les voy a contar que hay una revistita que armaban, y que hay un diálogo con otros países y otros movimientos de otros países, muy como si fuese por WhatsApp, y no había WhatsApp. Y eso me llama mucho la atención, cómo estaban sincronizados con otros movimientos de otras partes del mundo. Inclusive en una conferencia que se hizo pionera en París, hubo gente de Argentina representando el FLH que leyó el manifiesto que había hecho Perlonger. Bueno, países como uno dice, bueno, Cuba con la revolución y que se supone que tiran para el lado de la libertad y qué sé yo, se encontraron con cosas, yo me voy a poner los anteojos, con cosas medio patéticas, como por ejemplo, un maestro no puede ser homosexual, decía Fidel Castro, ¿no? Bueno, y esto también de alguna manera bajaba y llegaba para acá. Los volantes que repartían en las manifestaciones eran vivir el amor libremente, en un país liberado. Esto claramente tiene que ver con el contexto hiposo que se vivía en el momento, ¿no? Con esto de querer un amor libre y pensar las cosas de manera más libre.
acá está Cantito, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de la FARC y Montonero. Iban para un lado, les cerraban las puertas, iban para otro, les cerraban las puertas. No lograban tener aliados. Este cuadro, esta pintura, es como bastante representativa, ¿no?, entre lo que pasaba ahí, cómo se abrían y quedaban solos. Aparecieron públicamente en el 73, en esta manifestación que yo les contaba, ¿no? Y dos personas que forman parte del frente, Ana Vitarte y Lorenzo, que después se fueron cuando se disolvió el frente en el año 76, porque otra vez habían vuelto los militares y la situación, había muchas persecuciones, etc. Migraron a España. La gente de la Cámpora, que ellos, acuérdense que fueron a recibir a Perón, que tenía que ver con la Cámpora, que después fue, les decían esto, que había que crear campos de reeducación para homosexuales. O sea, este era el contexto en el que se vivía. Pero bueno, la pregunta sería, ¿por qué se juntaba el FLH? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué peleaban? ¿Qué se les ocurre? ¿Con qué tendrá que ver? Derechos. Ajá. ¿Qué más? Encuentran una crítica social que se presenta, o sea, todo el tiempo se los estigmatiza y se los critica y se los acusa y apunta con un dedo. Claro, exactamente, muy bien. Visibilizarlos. También. Y hay algo que también es medio como impensable porque, bueno, obviamente no vivimos esa época, entonces, bueno, por ahí nos contaron, pero no. Era una persecución policíaca. Los policías tenían un manual cómo detectar lesbianas y homosexuales para llevarlos presos. Y esto estaba avalado por unos edictos, edicto 2H y el otro no me acuerdo cómo se llama, que uno era por estar vestidos con prendas del sexo opuesto. Entonces, cosas muy ridículas que yo traté, contacté gente que me contactó, qué sé yo, y llegó una persona bastante capo de la policía y me dijo, sí, lo tenemos, pero no te lo podemos dar por una cuestión de cofradía, no sé qué. Este manual que les decía, ¿no? Donde lo que llegué a rescatar de información era que tenían precisado el tamaño de los tacos que podían usar las mujeres, los varones. Creo que era algo así como hasta 5 centímetros. Eso era el nivel de tolerancia, es ridículo hoy. Pero si medía 6 centímetros los tacos, eran tacos de mujer, entonces tenían derecho a llevárselo preso a esa persona por presunta homosexualidad. O sea, que era condenado policíacamente por la orientación sexual de la persona. Es como terrible, es como medio impensable y nos cuesta, pero me parece importante marcarle el nivel de complejidad en la época, que esto tiene secuelas hasta el día de hoy, digamos. Todos tenemos una historia, no venimos de una semilla, sino venimos de una familia, un contexto social, toda una historia que nos precede y somos... Sí. Perdón, acaba de llegar Lautaro Cruz. Hola. Perdón, lo voy a presentar antes de que sigas porque ya que hice la indebida interrupción. Bueno, les presento a Lautaro Cruz. Él es diseñador gráfico, activista, presidente de Trans Argentinos ONG de Infancias y Adolescencias Trans y referente de la Federación Argentina LGBT. Es miembro de la comunidad trans, así que bueno, él también va a estar exponiendo con nosotros. Disculpa la interrupción. No pasa nada. Bueno, entonces básicamente luchaban contra los edictos policiales. Los edictos policiales era escándalo de la vía pública, por ejemplo. Solamente por la apariencia podían llevar detenido a alguien. Tenía el pelo largo o porque consideraban que tenía una forma de proceder que no tenía que ver con su masculinidad, sino que era femenino, etc. Presumían que era homosexual y estaba condenado como una patología. Cuando en realidad en el año 73 salió, digamos, la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad es una elección sexual y no es una enfermedad. Salió también del manual de psiquiatría, del DSM-4, que es el manual de psiquiatría. Bien. ¿Cuál fue la inspiración? Stonewall. No sé si conocen lo que pasó en Stonewall.
Fue una revolución en Nueva York. Había un bar, se llama Stonewall, que era el lugar donde se juntaba mucha gente gay a tomar tragos y un espacio donde uno podía conocer a otra persona distendidamente, digamos. Pero entró la fucking cana y se empezó a tirar piedras, a pegar, qué sé yo. O sea, ni siquiera podían tener un lugar privado donde poder conocerse, tener buena onda. Entonces dijeron, no, esta vez no nos van a ganar, o sea, necesitamos tener un lugar donde estar y bueno, hubo un enfrentamiento con la policía que terminó en un caos total, fue un quilombo, rompían cosas, una batabola, digamos, agarraban, rompían, qué sé yo. Fue la policía y fue como un gran escándalo y fue como el primer hecho social de posicionamiento, de decir, bueno, este es nuestro lugar y lo vamos a defender. Entonces quedó como muy histórico. Esta gente como Parlonger, vamos a hablar un poquito de Carlos Jauregui, díganme cómo vamos con el horario porque puedo estar hablando hasta mañana. Vos me decís. Sí. Y bueno, fue como una especie de ideal para tomarlos como ejemplo, bueno, reunirse para poder luchar. En realidad, mucho más, lo que dijeron ustedes está todo bien, pero un paso todavía más cavernícola, digamos, para que no se los lleven presos por la apariencia, porque podían aparentar que sean gays, o sea, era como muy bizarro, pero era así. Y se sufría mucho, mucha gente por ahí que ni siquiera era gay o homosexual, como se decía en esa época. Yo voy a tratar de no ser homosexual, que es un término psiquiátrico, jurídico, que tiene que ver también con esto que se creó este significante, esta palabra, para patologizar, para marcar algo que está por fuera de la norma. Lo normal es lo hetero y lo homosexual sería lo anormal. Entonces este binomio lo vamos a romper al directamente ignorarlo y no llamarlo homosexual, porque en su origen era para psicopatologizar, para diagnosticar. Tenés tal enfermedad, tenés esquizofrenia, tenés un padecer de homosexualidad, ¿no? Parece ciencia ficción, pero es verdad. Bueno, y este movimiento tuvo como referente Stonewall esto de decir, bueno, basta, vamos a respetar en principio que nos dejen de llevar presos. Y esta cosa de la revolución. Bueno, vamos a saltar un paso más, después volvemos al centro del FLH, pero ¿por qué se disolvió? Se disolvió porque en el año 75 ya no daba para más, otra vez el gobierno democrático había sido usurpado por la fuerza, por militares, y empezaban a aparecer revistas horrorosas como El Caudillo, donde, creo que está acá, decía brigadas callejeras brigadas callejeras que den caza, encierren o maten a esos sujetos de ropas ajustadas y costumbres sueltas. Bueno, había como brigada callejera de exterminio de homosexuales. Se convocaba a eso. Es un horror, pero está documentado. Vamos a la biblioteca del Congreso, a cualquier lugar, y están las revistas. Exterminio. Bueno, más todas esas cuestiones paranoicas de la época. Por ejemplo, Parlonger decía visión en la cama. Él se fue con un chico que aparentemente militaba en un partido político, no me acuerdo en cuál. Pegaron buena onda, fueron a su casa, fumaron unos porros y cayó casualmente la policía cuando estaban fumando el porro. Entonces se lo llevaron por tenencia de drogas, por corrupción de menor, por un montón de cosas que como una causa como armada, ¿no? Con alguien que era precisamente un luchador que estaba al frente de un partido que luchaba por los derechos. O sea, no eran ningunos boludos, iban a la cabeza que coordinaba todo. Entonces la situación ya no daba para más. Perdón, estuvo preso en Devoto y toda una situación de mierda que se fue a vivir a Brasil, ¿no? Porque ahí estaba la vida o la muerte, o me quedo y trato de supervivir y que no sé qué puede llegar a pasar, o me voy y hago lo que puedo desde allá preservando la vida. Un poquito más, hay muchas cosas. Bueno, este tipo Parlonger era brillante a nivel intelectual, era un estudioso a full de Foucault, de Deleuze, de Guattari,
trataba de customizar las ideas y darle una vuelta con lo argentino, con lo que se vivía acá. Una de las políticas era el tema de lo camp, decía, bueno, no buscamos adaptarnos y que la sociedad nos acepte, buscamos ser nosotros mismos. Y le gustaba escandalizar, llamar la atención y como hoy diríamos como una cosa medio punk, ¿no? De, bueno, si no te gusta, es tu problema, y todo lo camp, la mariconería la reivindicaba como una forma de estar en contra de lo hegemónico, ¿no? Si hay que estar vestido de tal manera, qué sé yo me voy a vestir de otra manera. No me voy a adaptar a parecer uno más, sino tratar de exaltar la singularidad. Esto también es muy queer, todo lo de Perlonger es muy queer, sin haberlo categorizado de esa manera, porque estaban en contra de las categorías. Exactamente. Y bueno, en ese frente fue buenísimo, yo tuve el gusto de entrevistarlo a José Sebrelli, que formó parte del Frente de Liberación Homosexual. Acá no lo puse, también entrevisté para El Sol de Página 12 a Blas Matamoro, muy copado, está viendo en España. Sí, ahí está Blas. Manuel Puig, que Manuel Puig, lo que me contaban es que fue una sola reunión, y dijo, bueno, yo quiero colaborar, pero la verdad es que, si bien su literatura es súper queer, ves una mujer araña, bueno, ya explícitamente gay, y bueno, y desde su primer libro, Demostración de Rita Hayworth, un montón de cosas, pero bueno, no importa, él como que no quería quedar pegado a que se supiera públicamente que él era gay, entonces él prefirió colaborar con el Frente, donando en ese momento creo que fueron $1000, que era como wow, y dijo, yo colaboro, pero bueno, no voy a venir a las reuniones, no quiero que aparezca mi nombre. Bueno, igualmente como podía, miren, es una persona explícitamente gay en su arte, como separaba su arte como persona y no quería decir que era gay públicamente. Imagínense el contexto que sería alguien que no estuviera en el mundo del arte. Era como muy complicado el tema. Y esta era la gente, digamos, que formaba parte del Frente. Sacaron una publicación, todo muy artesanal, fotocopiado, que se entregaba de mano en mano, iban a manifestaciones, ahí estaban con sus mesitas y sus pancartas. Sacaron una revistita que se llamaba Somos, después, y las consignas eran eso, años del 71 al 75, machismo igual fascismo. El machismo es el fascismo de entre casa, por el derecho a disponer del propio cuerpo, soltate. Estos eran los volantes que repartían. Por eso me parece súper vanguardia. Hoy es vigente, es válido, no es que envejeció y que uno dice, bueno, ya quedó aburrido, ya no va esto. No, es sumamente actual. Vamos avanzando. Una de las frases que es producto de estudios, bueno, Perlonger en Brasil estudió la homosexualidad masculina, muy interesante, ¿no? Porque tenía esa visión de no categorizar, ¿no? Porque se hablaba mucho en una época homosexual reprimido, si estaba con una travesti o los taxi boys, si eran gays o no eran gays. Él dice, no, es otra categoría, porque bueno, como la bisexualidad, mucha gente no creía en la bisexualidad, decía, bueno, sos un gay no asumido, etc. Él le dio respeto creyendo que hay tantas sexualidades como personas. Y cada persona es un mundo y bueno, cada uno puede estar fijado en lo que esté fijado. Su modo de goce es particular y esto lo tenía muy bien claro Fernando. Y producto de sus estudios también no hay que liberar a los homosexuales, sino liberar lo homosexual, dejarlo fluir en el interior mismo del heterosexual. Porque él decía que había como mucho miedo a ser puto. Él reivindicaba la palabra puto, porque decía que era un insulto, ¿no? Y decía, es un insulto porque es una connotación social como peyorativo, pero tiene que ver en la forma en que uno lo use, ¿no? Entonces, cuando a él le preguntaban, ¿pero vos qué? Yo soy puto, le decía. Entonces, como que desubicaba al otro, lo dejaba como que no lo podían creer, años 72, 73, 74, 75, diciendo, presentándose como puto. Para mucha gente le suena fuerte también. Yo tengo un paciente, soy psicólogo, que me decía que su anterior, bueno, no quiero ir, su anterior terapeuta le había dicho, bueno, pero te tenés que querer, ¿cómo te vas a definir como puto? Porque
vos no comercializás tu cuerpo con sexo y no sé qué, y dice, ay, no entendía nada. Y es verdad, no entendía nada, era otra cosa, ¿no? Bueno, la película de Jauregui se llama El punto inalmirable, ¿no? Claro. Como una forma de Claro. reivindicar. Claro, sí, en esa línea, exactamente. Y bueno, ya reivindicaba el concepto de puto y el concepto también de liberar. Dice, hay mucho miedo a ser puto, a ser homosexual. Dice, puedes probar, puedes estar con un tipo y eso te hace ser puto. ¿Qué es ser puto? Es lo opuesto a ser hétero. Se empezaba a preguntar un montón de cosas y a perder los miedos. Decía como que estábamos llenos de miedos y no éramos libres para gozar, disfrutar, y apuntaba finalmente, la lucha era por la libertad. Entonces esa frase la voy a repetir porque está muy piola. No hay que liberar al homosexual, que no era cuestión de esto de sos homosexual reprimido, es una carga que el otro te viene a nombrar lo que vos sos y vos te dices, yo qué sé lo que soy, vos me decís lo que yo soy. Sino liberar lo homosexual, dejarlo fluir, no tener miedo a decir, bueno, esto es de varón, esto es de mujer, esto es de hetero, esto es de gay, fluir, disfrutar sin encasillamientos, ¿no? Porque por todo el tiempo están, esto es cheto, esto no es cheto, esto es esto, esto es lo otro, y rompe, cansa, estresa. Y bueno, lograr ese grado de relax está bueno. Obviamente el rechazo era con lo machista, con lo cerrado, con lo cuadrado, con lo no flexible, con lo esto es así porque es así. Por eso se peleaba mucho con la iglesia, porque es una dictadura también, como la dictadura de los militares. Bueno, estas son las revistitas. También estaban en contra de la monogamia y de la heterosexualidad, pero de la heterosexualidad como heredada, como esto de, bueno, tenés que casarte, tener una familia, la abuela, la mamá, que dice, bueno, me tenés que dar nietos, una cuestión de mandato que uno se pregunta. Generalmente un hétero no se pregunta, ¿soy hétero o no soy hétero? Es como una cuestión, y bueno, sí, tengo que ser hétero, ¿cómo no voy a ser hétero? Si no, mis amigos, si no esto, si no lo otro. Es como, bueno, stop o pausa y, bueno, me voy a preguntar, ¿qué onda? ¿Qué me da placer? Como que no hay mucho lugar para preguntarse porque hay mucho miedo. Miedo a hacer algo que, bueno, entendemos, históricamente fue patologizado, ¿no? Era el significante, tenés que cargar con la mochila que estás enfermo, que te tenés que curar, que te llevan en cana, te llevan preso. Es toda una locura total, ¿no? Toda una ficción, porque las leyes están hechas por seres humanos. Uno cree que, bueno, es así, que siempre estuvo ahí. No. En un momento, ahora tenemos ley de matrimonio igualitario y la ley avala, entonces, bueno, no hay problema. Mucha gente lo acepta porque la ley lo acepta. Muchos abogados, por ejemplo, dicen, bueno, hay que respetarlo, pero sin preguntárselo a ver qué onda ahí. Es porque, bueno, si la ley lo dice hay que cumplirlo y lo respetamos. Esas leyes que van cambiando con el tiempo están hechas por nosotros, gente que nos representa. Este es un chiste. En realidad, la idea original era formar un grupo para estudiar marxismo y leninismo. Pero bueno. Así que si alguien les dice, vamos a estudiar marxismo, ya saben. Bueno, y vamos ahora al segundo gran grupo colectivo LGBT, así, lugares, compañeros, Carlos Jauregui. Carlos Jauregui, en los 80, que ya otro paradigma, en un punto se opone al Frente de Liberación Homosexual ideológicamente. ¿Por qué? Porque el Frente de Liberación Homosexual era como medio punk. En el sentido, bueno, somos así, somos maricas, decía él, a veces hablan en femenino, y que nos acepten o no es problema de ellos. Nosotros queremos nos gusta la loca escandalizadora. Si estamos en el subte y mariconeamos y alguien se horroriza, mejor. Era arte de provocar. Carlos Jauregui dice, no, nosotros vamos a adaptar, vamos a mostrarle a tu mamá que podés ser gay y que sos una persona normal, que podés tener apariencia de hombre y ser gay. Entonces, bueno, era como, bueno, en ese punto era como buscar más la aceptación, era un poco como más opuesto en algún sentido. Después mutó, ¿no? Pero era como un primer momento, una primera etapa interna, digamos, ¿no? En esa época se decía, no solo hay que ser hombre, sino aparentar, ¿no? Pero bueno, se buscaba un poco esta aceptación. Bueno, Carlos Jauregui estuvo también
afuera, en Francia, estuvo viviendo un tiempo y vio que había como una liberación muy fuerte, había muchas manifestaciones y dijo enseguida, eso hay que trasladarlo a Argentina porque hay que luchar por los derechos. La vio, en eso la vio, fue un visionario, lo tuvo muy claro. Tiene la remera del ACT UP. Claro, porque estaba influenciado por el ACT UP. Y esto es una manifestación, él fue el primero con la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, en el año 92, perdón, este sábado va a ser se hace la marcha LGBTIQ, la marcha del orgullo. Bueno, él organizó la primera marcha LGBTIQ en el año 92, donde fueron menos de 100 personas, y las personas que iban o con anteojos negros o con máscaras. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? Si estamos en democracia vino con Alfonsín en los años 83 y estamos hablando del año 92. Miedo a perder el trabajo, porque muchos trabajos todavía, si se enteraban que eras gay, no sé, tenían miedo que te tocas, te contagio, no sé qué onda. Y podían perder el trabajo, porque si eras docente podías influenciar a los alumnos a que sean gays, no sé, una locura también. Y esa es una marcha, que no me acuerdo cómo se llama, hay una fotito más adelante, donde la gente como no podía dar la cara, la marcha de los corazones se llama. Entonces hacían un corazón de cartulina con el nombre y la inicial, la F de Facundo, que el corazón tapaba la cara para no dar la cara, no mostrar la cara. Año 92. Ya. ¿Cómo nació la CHA? Muy parecido a Stonewall. Estaba en el Contramano, una discoteca que quedaba en Marcelo T. de Alvear y Rodríguez Peña, sobre Rodríguez Peña, al lado del Teatro de la Comedia, y que sigue estando todavía, que la dueña sigue estando. Estaban ahí en una fiesta no, una disco, estaban bailando, música de los 80, supongo que Erasure, Depeche Mode, esas cosas, y entraron los policías a pedir documentos, todos contra la pared, qué sé yo, y Carlos Jaraúri se rebeló y dijo no, se armó todo un quilombo, yo qué sé, y bueno, después en el subsuelo empezaron a juntarse para decir, esto no tiene que pasar más, estamos en democracia, tenemos que luchar por nuestros derechos, tenemos derechos. Lo que decía Jauregui es, no te tiene que dar vergüenza, si a vos no te da vergüenza si que tenés novio, que sos hetero, ¿por qué te tiene que dar vergüenza que sos gay, lesbiana, torta, que tenés novia? Tenés que dar la cara. Y ese fue el statement, fue ¿cómo se dice? La estrategia de la agrupación, de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Era la visibilización, que hoy dice, eso era. Dar la cara, no tener miedo a decir quién soy, a decir soy gay. Era todo como wow, era un montón de gente que entró a este colectivo y se iba porque no podía decirlo, porque vivían con los padres, por un montón de... Al día de hoy yo creo que mucha gente también le cuesta por una cuestión social, cómo beberán, los amigos de mis viejos, es todo un tema. No es tan fácil. Y esta fue la primera etapa de una revista, 7 días, donde el riesgo de ser homosexual en Argentina. Llamaron para hacer esta nota de etapa, esto fue armado, este no era el novio, como Carlos era rubio, buscaron un morocho, un modelo, y estas fotos están armadas, pero el reportaje no. Antes, con el FLH, los pocos reportajes que dieron en revistas Sí y otras más, no daban los apellidos. Hablaba Néstor, hablaba Agus, pero no estaban los apellidos, por la cuestión de que los podían investigar, etc. Acá ya daban nombre y apellido, y la CHA cuestionaba si salían a 7 días porque una revista como medio grasa, una revista como la revista Gente, una revista como muy popular. Y Carlos Jauregui dijo, sí, ahí quiero llegar, precisamente. Gente intelectual más o menos ya sabe de qué va. Me interesa llegar a gente, a tu abuela, decía, que por ahí no consume arte, que sepa, que se visibilice que no somos monstruos, que hay un montón de homosexuales en Argentina, y qué es lo que pasa, nos persiguen por, en vez de elegir una chica, elegimos un varón. ¿Cuál es el problema? Y esto fue como el top de lo que querían llegar, la mayor expresión de la visibilización. El hermano de Carlos Jauregui, Roberto Jauregui, militaba, fue el creador de la Fundación Huésped, tenía HIV, en ese momento SIDA, bueno, sufrió muchísima discriminación por eso. Estas eran las primeras, en Plaza de Mayo, los primeros encuentros, no iba absolutamente nadie, la gente tenía mucha vergüenza de que los asociaran con homosexuales. Esta es una infiltración de la CHA en una manifestación, no era una marcha del orgullo. Esto es lo que les contaba recién.
la Marcha de los Corazones. Año 93, repudia no poder dar la cara. También había cosas como muy inteligentes, muy copadas. Si no podemos dar la cara, hacemos una perfo y nos tapamos, aparecemos enmascarados para denotar justamente eso, marcar que no se puede dar la cara. Como hicieron esto, acá está Pedro Lemebel, escritor chileno y cronista, y está Carlos Jauregui, que se lo reconoce por los anteojos. Fue como una parodia para crear, muy copado, crear el efecto opuesto, ¿no? Entonces te queda esa imagen de ellos ahí. Y estaban súper aliados también. Bueno, lo que le pasó a Carlos fue que su pareja murió, ellos estaban conviviendo y como cualquier pareja supuestamente tendría que heredar sus bienes, su departamento, etc. Y esto no pasó. Entonces dijo, bueno, acá hay una cuestión más allá de lo sociológico, una cuestión legal. Tenemos que ir por lo legal. ¿Cómo puede ser que estuve conviviendo no sé cuántos años con mi pareja y ahora aparezca una hermana que nunca vi, que se quede con todas nuestras cosas? Entonces formó esta agrupación, GDC, Gays por los Derechos Civiles, y por esto de abogar por los derechos legales de que era su concubino, etc. Y una alianza con la comunidad trans, con Luana, con el feminismo ya estaba, se abrió hacia otros caminos. Bueno, finalmente en el 96 muere a causa de, en ese momento, SIDA. Un día después de su muerte, la Comisión de Derechos y Garantías aprobó el proyecto de ley de Carlos Jauregui y Marcelo Feldman, la Ley Nacional 23.592, que se basaba en el derecho a ser diferente, que está en la Constitución Nacional, y que esto no sea causa de discriminación, especificando el tema de la orientación sexual y de la identidad de género. Entonces está bueno conocer un poquito de esto para saber, digamos, nuestros ancestros, ¿no? El árbol genealógico, de dónde venimos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora tiene como una raíz. Se sembraron en el Frente de Liberación Homosexual, cuando se disuelve, Parlonger dice, bueno, la verdad es que no conseguimos nada, no logramos nada. Porque bueno, él quería algo concreto, leyes o algún tipo de cosas, pero lo que lograron fue que si ellos no hubiesen existido, seguramente no sé qué hubiese pasado, si la CHA hubiese de alguna manera tomado su camino, aunque por ahí de otra manera, abrió camino. Sembraron el terreno para que hoy estemos acá hablando. Bueno, muchas gracias. Si alguien me quiere contactar, mi face es Facundo Resoto. Y después creo que tenemos un set de preguntas. Sí, pero si quieren, Sí. avanzar Sí. ellos. Sigo yo. O no sé, ¿quieren preguntar antes o seguimos con la...? Yo creo que Después, ¿no? Sí, Bien. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo voy a hablar del movimiento de lesbianas en los 70, un poco continuando con lo que decía Facundo. Me parece fundamental hablar un poco del contexto y hablar de este periodo del 68 más o menos hasta el 76. Fue una época revolucionaria, ¿no? Acá en Argentina, un poco con el cordobazo, ¿no? El reclamo de jóvenes en las calles, ¿no? En contra del régimen militar y del capitalismo, ¿sí? Que buscaban cambiar la sociedad de raíz. Y también a nivel mundial, ¿no? También era, como contaba Facundo, fue una época revolucionaria. Podemos pensar en el Mayo francés, que fue la huelga más extensa en Francia. También una época importante de reclamo en contra de la explotación y de la opresión, ¿no? Que se unieron los estudiantes y los obreros. Y bueno, todos acontecimientos fundamentales también en esta época, decíamos, del 68 más o menos al 76, ¿sí? Lo que decía Facundo, Stonewall, también esos disturbios que marcaron un poco la primera lucha en contra de un sistema que oprimía o que perseguía a la comunidad LGBT, o sea, que fue fundamental también. También podemos pensar en las marchas que había o en las manifestaciones en contra de la xenofobia, en contra de la guerra de Vietnam. Bueno, todo esto en la misma época, digamos, que fue muy importante y fundamental, y fueron factores determinantes acá en Argentina para que surjan, por ejemplo, el feminismo de la segunda ola. El primero tiene que ver con el feminismo ilustrado, el segundo tiene que ver con el reclamo político del rol de las mujeres, y voy muy rápido, me dicen, y voy frenando, de las mujeres en la política, ¿sí?
hoy por hoy hablamos de la tercera ola y cuarta ola del feminismo. Bueno, en esta época hablamos de los factores, esto que decíamos, en el contexto internacional, que seguramente fueron fundamentales a la hora de pensar todas estas manifestaciones y demás en Argentina, en esta época. Una época bastante complicada y con un contexto bastante complicado, ¿no? Y en ese entonces, en esa época surge la agrupación GPS, o sea, de Grupo Política Sexual, que tenía que ver con el Frente de Liberación Homosexual, que fueron agrupaciones también feministas y de lesbianas que un poco empezaron a visibilizar estas cuestiones de diversidad sexual, ¿sí? En cuanto a las lesbianas de la época, o sea, de los 70, es como muy difícil hablar de un archivo, digamos, no hay como un archivo muy vasto, muy importante, difícil, hay como intentos de hacerlo, pero bueno, no hay algo muy importante al respecto. Y esto tal vez tiene que ver con un poco, digamos, las lesbianas, además de tener una sexualidad disidente, son mujeres, entonces eso hace que tal vez la discriminación sea doble, con lo cual siempre sufrimos esta cuestión de la invisibilización, ¿no? Entonces, bueno, lo hace más complicado también encontrar en el pasado la historia. ¿Sí? Hay acoto algo, una académica que se llama Adrienne Rich, que era una feminista radical en la década de los 70, escribió, tiene algo de documentación sobre qué era lo que les hacían a las lesbianas antes de la liberación, digamos, ¿no? Hablaban, muchas lesbianas se exiliaban, se iban a otras partes del mundo para poder vivir su sexualidad con muchísima más libertad, y muchas de ellas eran condenadas directamente al ostracismo, a la patologización también. Los hombres, cuando una mujer expresaba deseos por otra mujer, los hombres directamente las violaban, por ejemplo, ¿no? O el psicólogo, el psiquiatra ordenaba que las violen, digamos. Eso era lo que pasaba. Y eso era exactamente, es lo que sigue pasando también un poco. Sí, sigue pensando un poco así, de esa manera. Y además también eran consideradas, hoy por hoy también un poco, que eran como amigas, ¿no? También se las pensaba de esa manera, como que eran amigas, entonces se las sexualizaba, o sea, como... Esto quizás que es como un poco un resto de la época victoriana, donde era como un poco un ritual de iniciación, el sexo entre mujeres, porque el matrimonio verdadero iba a ser con el hombre, entonces era como una forma de preparación entre mujeres tener sexo. Entonces es como que eran amigas y tenían sexo, bueno, por ahí se arrastra un poco eso. Hoy por hoy también hay como algo de esto también. O se las consideraba como que era una patología, o sea, que estaban enfermas, como decías, que había que curarlas, y entonces se las perseguía, se las pensaba de esta manera. Imaginen en ese contexto, en los 70, recién en 1990, o sea, la Organización Mundial de la Salud quita del manual de psiquiatría como una patología la homosexualidad, o sea que faltaba bastante todavía, lo cual era muy difícil, ¿no? Y además en la época, en los 70, estaba esta cuestión de mantener como una moral, como un orden moral, que legitimizaba seguramente la política, digamos, de represión de la época, ¿no? O sea, para mantener, lógicamente, el régimen militar, ¿no? Y además esto también sostenido y apoyado por la Iglesia Católica, ¿sí? Que sostenía también ese discurso oficial, como por ejemplo esta revista que nombraba Facundo, El Caudillo, que hablaba de las lesbianas en algunos artículos, y decía que eran mujeres de pelo en pecho, así se las describía, de pelo en pecho, y se las consideraba como asesinas por un supuesto asesinato de una militante guerrillera a un policía, ¿no? Lo cual el contexto era bastante difícil. De todas maneras, se organizaron, pudieron hacerlo. Otra agrupación muy importante fue llamada SAFO, que también tenía relación con el Frente de Liberación Homosexual, ¿sí? Se llamaba SAFO por la poetisa griega Safo de Lesbos. Y bueno, también fue muy importante porque además me parece que fue fundamental porque generaron espacios de concientización dentro de la comunidad LGBT, o sea, y de cuestionar también la hegemonía homosexual de los varones,
¿no? Lo que decía es que los lugares de poder estaban ocupados por los varones homosexuales. Entonces también las lesbianas quedaban un poco por fuera y eran fundamentales también, era fundamental esta agrupación porque cuestionaba eso también, ¿no? Que el poder estaba centralizado en los hombres. Y bueno, creaban talleres de concientización, ¿no? Donde también cuestionaban un poco los programas de educación, ¿no? Donde hay una clara, y había en esa época todavía aún más una formación con respecto a los roles de género, ¿no? Muy marcada, muy binaria, ¿no? Muy patriarcal, muy machista, y bueno, cuestionaban esto y sobre todo el sexismo que había dentro también de la comunidad LGBT. Otra agrupación importante fue dentro del Partido Trotskista, o sea, dentro del Partido de los Trabajadores Socialistas, que buscaban un poco ligar, digamos, esta cuestión de la lucha de clases con la emancipación de la mujer a través de la primera fórmula que tuvo en el 72 para presidente. Fue la primera vez que una mujer estuvo dentro de la candidatura, que se llamaba Nora Chaponi, ¿sí? Este partido. A su vez, dentro del partido crearon la agrupación Muchacha, así que fue también muy importante para estas cuestiones, cuya una de las integrantes más conocidas fue Marta Ferro, que fue una activista también, periodista muy querida, que hizo un gran trabajo también dentro del activismo. Ella vivió algunos años en Estados Unidos, en Nueva York, y volvió más o menos para la época de la dictadura, un poco antes, en el 73, y fue la directora de la revista Todas, ¿sí? Que una de las fotógrafas fue Sara Facio, creo que la conocen, muy conocida, quien fue pareja durante 30 años de María Elena Walsh. ¿Sí? Después les contamos más chusmeríos. Claro. Pero también me parece importante todos estos datos porque María Elena Walsh, sumamente conocida y reconocida, nunca hizo abierta su orientación sexual, o sea, nunca lo dijo públicamente. Ya al final de su carrera, en la última novela, en Los fantasmas del bosque, dijo algo así, pero tampoco directamente, que significaba para ella la relación con Sara Facio, esta fotógrafa tan conocida, pero no lo dijo tampoco tan... Fue ambigua, digamos. Fue medio ambigua, sí, pero fue la salida del closet, entre comillas, que tuvo, y nunca lo hizo público, y además ella decía que con toda intención era reservada y que no había que ventilar las cuestiones de la intimidad, decía María Elena Walsh. Cuestión que es bastante polémica, ¿no? Porque hay algo muy interesante que dice Foucault con respecto a esto, que es fundamental. A veces uno escucha estas cuestiones, ¿no? De, en la cama cada uno que haga lo que quiera, que eso no se dice, que no se muestra, nadie tiene por qué saberlo, nadie está obligado a hablar de su sexualidad si así no lo quiere. Y entonces lo que dice Foucault es un poco cuestionar esto, porque lo que dice es que hay que obstinarse en ser gay, ¿sí? Me parece fundamental esto, porque ser gay tiene que ver, según Foucault, la elección sexual tiene que ver con toda la vida de un sujeto, no con lo que hace exclusivamente en la cama o con quién tiene sexo. O sea, atraviesa la vida de un sujeto. Entonces, por eso, esto es sumamente fundamental, ¿sí? Obstinarse en ser gay, como decía Foucault. O sea, asumir esa elección sexual, porque en realidad uno tiene que tener una posición inventando nuevas relaciones, y no al revés. O sea, mucha gente que está dentro del closet lo que dice es, no, yo no digo nada porque me van a rechazar, me van a discriminar, lo cual es cierto, pero si no asume eso, tampoco nunca va a existir esa forma de relación. Entonces es como un poco un compromiso también asumir y vivir plenamente la elección sexual de cada uno. O sea que en eso María Elena Walsh está un poco floja, ¿no? Porque me parece muy importante esto, ¿no? En general se suele escuchar esta cuestión de ser reservado, reservades, y en realidad no es tan así, porque es un poco esconderse, justificar que uno se tiene que esconder, ¿no?
y esto es muy difícil de sostener. Yo diría hasta imposible. A mí me pasó cuando yo tengo una hija con otra mujer, entonces creo que estuve dentro del closet hasta que quedé embarazada, y entonces ahí ya se me complicó muchísimo. Porque dije, ahora, o sea, yo puedo mentir, puedo decir, bueno, que salgo con un varón, qué sé yo, lo puedo ir manejando, estoy acostumbrada, pero ahora si tengo una hija y va a ir al colegio, va a decir, tengo 2 mamás, o sea, se me complicó muchísimo. Y creo que tiene que ver con esto que decía Foucault, ¿no? Que la elección sexual tiene que ver con la vida de una persona. Entonces es imposible estar dentro del closet, o sea, porque no se puede vivir plenamente nada. Digamos, es una vida de mentiras. Es una vida de mentiras, y, claro, no es auténtica. O sea, y además lo que él decía es que cuando uno asume eso, inventa nuevas relaciones. O sea, que también favorece las elecciones heterosexuales también, ¿no? Porque da más posibilidades, lógicamente, que antes no existían. O sea que, bueno, aparte... Es tan lindo ser gay que... Sí, cuando sale del closet, sí. Claro. Entonces, bueno, eso me parece fundamental, un poco, ¿no? Contando esto que decía María Elena Walsh. Retomando a Marta Ferro, que sí decía que era lesbiana, que hizo muchísimo también visibilizando su orientación sexual. Ella estuvo escondida durante mucho tiempo, digamos, en la época de la dictadura, en la isla Maciel, se disfrazaba de linchera. Y también estuvo escondida en un sótano que fue muy conocido en San Telmo, que fue un espacio donde había encuentros de lesbianas. Esto fue también muy conocido en la época, que si bien las lesbianas compartían espacios con varones homosexuales, este fue un lugar puramente exclusivo de mujeres, digamos, donde se hacían debates y demás, ¿no? Y otro muy conocido se llamaba La Academia, en Corrientes y Callao, que también era un espacio de encuentro de mujeres, donde repartían periódicos y demás de forma clandestina, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, un poco se organizaban de esa manera. Fue una época muy complicada para hacerlo, ¿no? Ya después en los 80, como decía Facundo, con la democracia, ya era otro el clima. De todas maneras también la comunidad LGBT fue muy perseguida, inclusive en esa época, y lo que se luchaba, digamos, ¿no? Por los derechos, ¿no? Que sean reconocidos de manera legal, como contaba Facundo. Y en los 90, bueno, tenemos como la aparición de las ONG y demás, y donde se hacen como más conocidas las frases salida del closet, visibilidad lésbica, el orgullo gay, ¿no? Circulan, es más común escuchar, que aparecen en esa época. Sí, bueno, todo esto seguramente que fue fundamental para que después en el 2010, 2012, 2010, ley de matrimonio igualitario, 2012, ley de identidad de género, leyes sumamente importantes para la comunidad LGBT y para toda la sociedad, diría yo, donde lógicamente que no es lo mismo para la subjetividad de un niño crecer y vivir con ese marco legal, digamos, que lo sostiene y que lo acompaña, ¿no? Donde si se siente discriminado puede tener, o sea, la ley que lo protege. Sí, esto es completamente distinto a toda esta época, ¿no? Que contábamos, donde las personas... La clandestinidad y donde estaban desamparadas, no había un marco legal que los proteja. Esto es sumamente importante, y por eso también seguramente todas estas agrupaciones, movimientos, organizaciones fueron importantes para que hoy por hoy tengamos estas leyes. Pero también me parece que a veces las acciones, ¿no? De las personas, quizás que anónimas o desconocidas a veces, que pueden asumir su sexualidad y pueden vivir plenamente, también seguramente representen muchísimo a la hora de pensar estos avances, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, es fácil ser activista en una organización LGBT, lo difícil es ser en el chat de mamis del colegio laico, ¿no? Heteronormativo, que como son todos los colegios en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? O sea, eso es sumamente difícil, y seguramente a veces
hacerlo de esa manera, o sea, poder vivir una familia, por ejemplo, homoparental y ir al colegio, y que una niña tenga dos mamás o dos papás, o dos mamás y un papá, o una mamá trans, o digamos, toda la diversidad, digamos, posible, seguramente tenga más efectos o distintos, no sé si más, que las agrupaciones y los movimientos de la comunidad LGBT, que son fundamentales, que son importantes, pero que bueno, a veces por cuestiones de poder, porque se manejan a través del poder, se les corre un poco a veces el horizonte. Así que bueno, eso es todo. Hola. Entonces, Ahí está. Bueno, sí. Bueno, primero antes que nada quiero agradecer y celebrar este espacio en la Semana del Orgullo. La verdad que es muy importante, nosotros venimos de varias actividades a lo largo de estos 2 meses. Pero muy contentos y contentas de todo lo que se genera más en espacios educativos, en universidades, y recordar la historia. Hoy en día que es tan importante, que se viene la marcha, recordar de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, que a veces se nos pierde, como mencionaba recién la compañera, este tema de los poderes y de que perdemos el horizonte. Quiero mencionar que la marcha para nosotros, parte de la comunidad LGBTIQ+, es nuestra. Sí, la empezó Jauregui en un momento bastante importante, pero la marcha nuestra es de quienes día a día vivimos en lo cotidiano, lo que es ser trans, lo que es ser gay, lesbiana, intersex. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que fue la comunidad trans, de las personas trans, que vieron que hablaron de gays, lesbianas, trans, y en las fotos creo que solamente salió Loana. Y todo empezó, sí, acá el movimiento, también en Stonewall, quien tiró la botella, tipo la molotov, fue una trans, ¿no? Afrodescendiente, así bien travesti, como nos gusta a nosotros. Fue a decir basta de esta persecución. Marsha P. Johnson, pueden encontrar el documental en Netflix, ya que todos son tan jóvenes. Y bueno, siempre fuimos nosotros quienes estuvimos al frente en momentos muy difíciles. Sí, veíamos que durante los 90, por lo menos se estaba avanzando en lo que era la cuestión gay, homosexual, tipo con Menem, en su momento la Cha le tiró un zapatazo a Menem, no sé si recuerdan esa anécdota. Y hubo compañeras que estuvieron presentes en esta lucha. En su momento fue María Belén Correa, que estuvo encadenada en la Embajada de Estados Unidos pidiendo asilo político, porque acá durante lo que era la democracia las personas trans seguían muriendo en la Panamericana. O sea, seguíamos sin tener identidad y mucho menos derechos, ¿no? Hace 6 años que recién hemos conquistado estos derechos, que no hay que olvidarlos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasaba con las personas trans durante la